la tierra. Suena la primera trompeta, la segunda, la tercera, y habla de guerra. Sin embargo, ustedes pueden notar que cuando llega la séptima trompeta, interviene directamente el ángel del Señor, el ángel Gabriel. ¿Por qué? Porque los eventos de las 6 trompetas anteriores son asuntos que sucedieron en la tierra. Ahora, en la séptima trompeta, viene la intervención divina. Dios interviene, significa que ya la séptima trompeta se ubica en el tiempo en que Jesús y los juicios de Dios habrán de ser realizados en la tierra. Por eso es que esos eventos los anuncia un ángel diciendo que el tiempo se acaba. O sea, ya en esta época que más o menos la séptima trompeta comienza a tocar en los años 1840, porque 4 años después termina la profecía de Daniel 8:14, donde dice que el santuario sería purificado. Lo que significa es que Cristo, así como el sumo sacerdote en el santuario terrenal, entraba una sola vez al año al lugar santísimo para hacer una obra de juicio, símbolo de juicio venidero, así Cristo en el año 1844, al final de esa profecía que dice que el santuario será purificado, pasa al lugar santísimo, donde comienza lo que se llama un chequeo, juicio investigador, donde cada creyente que pasa a ser cliente de Jesús como abogado, según dice la Biblia, es intervenido y analizado para ver quiénes han de permanecer en el libro de la vida y quién califica para ser salvo. En 1844 comienza el juicio investigador, ya por lo tanto es el fin, porque ahí comienza la etapa final de esta época para los juicios. Entonces, en 1840 termina el último toque de la trompeta y anuncia el juicio. Entonces, aquí el ángel dice que el tiempo no será ese, el tiempo profético, porque la última profecía de tiempo que la Biblia presenta es esa de ahí de Daniel 8:14, donde dice que duró un periodo de 2300 años, comenzando desde el año 157 a.C., en el tiempo del cautiverio, hasta en 1844, donde termina el periodo completo de 2300 años. Esa profecía pone fin a todos los periodos. Ya no hay, ¿qué es una profecía de tiempo? Las profecías de tiempo son aquellas donde Dios dice cuándo comienza y cuándo termina. Por ejemplo, tenemos la profecía del diluvio. El Señor le dice a Noé que habría de concluir en 120 años después, desde que Noé empezó a construir el arca, terminaría la profecía cuando él concluyera la conclusión del arca. Pues es una profecía de tiempo. Por ejemplo, otra profecía de tiempo es la del cautiverio de los judíos en Israel, en Babilonia. A través del profeta Jeremías, él le dijo que habrían de durar cautivos 70 años, y así mismo fue. Ellos fueron cautivos en el año 600 antes de Jesús, y 70 años después, exactamente, de cautiverio, después de haber sido llevados por la invasión de Nabucodonosor, regresaron a los 70 años a su país. Esa es una profecía de tiempo, o sea que está dicho cuándo comienza y cuándo termina. Otra profecía de tiempo se encuentra en la Biblia, como la profecía de Daniel 7:25, donde el Señor le dijo a Daniel que el cuerno pequeño, el poder político de Roma, perseguiría a la iglesia durante 1260 años. Esta es una profecía de tiempo que se ubica en el año 538 y termina en 1798. Esa es una profecía de tiempo. Pero ya ese tipo de profecía de tiempo desapareció, porque ahora las profecías están determinadas ya por los eventos y las señales de su proximidad. Por eso no podemos poner fecha para cuándo va a suceder estas cosas. Pero sí, el Señor nos ubicó o marcó grandes señales que nos ubicaban precisamente en el momento casi de la venida de Cristo, como es el actual, que las profecías, ustedes saben cómo en la Biblia habla de la guerra, la inmoralidad, las plagas, las inundaciones, los terremotos, ciclones,
desajuste espiritual en la iglesia, eventos de toda clase que perturbarían el mundo, falsos profetas, la caída de la familia, la corrupción gubernamental, la corrupción religiosa que hay en la tierra. Todo eso ustedes lo saben, porque ustedes mismos lo critican y hablan especialmente de nosotros los cristianos. Y con razón, muchos tienen alguna razón. Sin embargo, no tenemos razón. Aunque veamos que los cristianos estamos fallando, no tenemos razón para no buscar a Dios, entregarnos y servirle, porque al fin y al cabo, si no nos entregamos por eso, también nos perderemos, igual que aquellos que aunque conocen no obedezcamos. Solamente tenemos una opción, es aceptar al Señor y obedecerle aunque nadie más lo haga. Por lo tanto, aquí les remito también la repetición del versículo central que ha encabezado nuestro tema titulado El tiempo se acaba, y es el de Segunda de Pedro 1:19, donde él dice, tenemos también la palabra profética. Él dice, tenemos las profecías, y entonces añade, en la cual hacemos bien. Él dice, no, pero antes dice, tenemos la palabra, las profecías. Y dice aquí él, más segura. Él está hablando, aquí los dichos de los hombres de esto y los acontecimientos que estos hacían, o sea, no, es la palabra profética que nosotros debemos investigar, más segura, porque es la palabra de Dios, el que ha hablado, aquel que dijo el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí entonces sigue diciendo, tenemos las palabras de la profecía más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Aquí el apóstol Pedro nos manda, por inspiración divina, a estar atentos, a poner atención a lo que está sucediendo. No olvidemos que Jesús se refirió a los acontecimientos del diluvio y dijo que Noé le predicó lo que Dios le había encargado y ellos no entendieron, no pusieron caso. ¿Qué no entendieron? Entendieron que Dios había determinado destruir el mundo y que debían arrepentirse antes que sea muy tarde. Hoy en día Dios también, a Jesús comparó que los tiempos de Noé, esa misma indiferencia y esa misma corrupción existiría en los momentos antes de la venida de Cristo. Y una de las señales que nos dicen por la cual, o de los eventos, de la situación por la cual Dios determinó destruir el mundo, fue que los hombres se apartaron de él, especialmente la iglesia se corrompió. La iglesia se corrompió de tal manera que los creyentes que creían en Dios se adaptaron a las condiciones mundanas de los descendientes de Caín y llegó el extremo a que Dios dijo que le empezó a haber hecho al hombre. Asimismo la iglesia hoy, nosotros sabemos que de los creyentes solamente quedaron 8 fieles, y asimismo la Biblia le señala que la corrupción de la iglesia sería también otra señal, porque la iglesia es la encargada de representar a Dios en la tierra y revelar al mundo cómo debemos vivir para ser salvos. Pero no le estamos revelando eso, al contrario, estamos asimilando la costumbre mundana. Los cristianos hoy visten, comen, viven llenos de ambiciones mundanas, se preocupan más por los intereses de esta vida que por la santificación de su vida y hacen las cosas como nos da la gana. Y esa es una corrupción que es muy notable, aún la gente que no conoce está hablando, y como dije ahorita hace un momento, en muchas ocasiones la gente habla con razón, porque nosotros le presentamos al mundo un mensaje de salvación, de pureza y verdad, y el mundo nos ve comiendo y bebiendo y haciendo, como si dijéramos, como si la iglesia llegamos a la conclusión de que al fin y al cabo el mundo que no conoce a Dios tiene razón, entonces en divertirse y hacer las cosas como le da gana. Pero eso no es así. Por lo tanto, tenemos la palabra de la profecía, donde se nos advierte los eventos que van a suceder y se nos revelan las señales de los tiempos. Por lo tanto, tenemos que entender esto, que el tiempo se acaba y no debemos jugar más con nuestra salvación. Por eso dice que debemos poner atención a las cosas que nos han dicho, dice Pablo al libro de los Hebreos, porque ¿cómo escaparemos nosotros? Si tenemos en poco, si descuidamos y menospreciamos una salvación, una esperanza tan grande como la que Dios nos ha revelado a través de Jesús, nuestra única esperanza, el único puente
que nos conecta con el trono de Dios y la salvación es Cristo Jesús, que dio su vida como garantía de mi condenación. Por lo tanto, hemos de preguntarnos de qué lado estoy o estaré cuando las cosas hayan de llegar a su fin. Por ejemplo, yo tengo aquí en este libro que se llama Eventos de los Últimos Días. Yo tengo un párrafo de algo que Ellen de White, esta mujer piadosa e inspirada por Dios, porque todo el que lee los escritos de ella sabe que es una mujer que habló, y usted lo compara con las escrituras, en armonía con la verdad bíblica. Nosotros creemos que sus escritos son correctos, porque no se desvían de las escrituras. Y ella dijo, refiriéndose a la condición de la iglesia, en ese momento, cuando ella ya a los finales de su vida, oigan lo que escribe en la página 145 y 145, el párrafo 1. Y dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia. ¿Por qué ella no dice a las iglesias? Incluye a todo. Pero ella habla a la iglesia porque especialmente nosotros, los que defendemos la vigencia de la ley de los 10 mandamientos, cuando la gran mayoría de los cristianos que profesan seguir a Jesús deniegan la vigencia de la ley de Dios, confundidos con la salvación por la gracia. Como sabemos, la gracia es una oportunidad que Dios da a cada ser humano para volver a la obediencia, a la lealtad, por los méritos de Cristo, quien es nuestro único Salvador, por su sangre. Pero la ley de Dios es la norma conductual, de conducta por la cual debemos andar. No matará, no robará, no adulterará. Eso es una norma de conducta. Ahora bien, dice aquí que a la iglesia, porque los que defendemos los mandamientos de Dios, los que creemos que la ley de Dios es una norma de conducta y que debemos seguirla obedeciendo, no estamos tampoco a la altura de sus principios, y no podemos pretender que porque defendamos la ley de Dios y enseñemos sus principios al mundo, nosotros seremos salvos por eso. No, seremos salvos por la gracia de Dios, por los méritos de Jesús y por vivir una vida consecuente con las normas de los mandamientos. Porque en Romanos 2:13 dice que no son los oidores de la ley, no son aquellos que la defienden, no son aquellos que la predican los que son justos delante de Dios. Dice que son los justos para con Dios los que hacen, los que obedecen la ley. Israel hacía todo eso, predicaba, pero se perdieron su gran mayoría. Por lo tanto, dice, sigo leyendo, es una solemne declaración lo que hago a la iglesia. Pero noten esto, es terrible, de que ni uno de cada 20, terrible, ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia, se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Terrible declaración para nosotros, los que defendemos la ley de Dios. Dice ella que ni siquiera uno en cada 20 de nosotros, los que predicamos la vigencia de la ley de Dios, incluyéndome a mí, digo, yo soy de los que la predico y la enseño, que la ley de Dios está vigente, estamos preparados para terminar nuestra historia en esta tierra. Lo que significa es que si muriéramos ahora, o Cristo viniera, ya lo dijo en ese tiempo, pero yo creo que cuando ella lo dijo, la iglesia estaba mejor que ahora. Yo puedo, porque a cada día estamos viviendo en un retroceso hacia atrás, de descomposición, como dice la Biblia. El mundo va de mal en peor, pero la iglesia también va corriendo en ese error terrible y penoso esa situación. Y ella dice que si Jesús viniera ahora mismo, no podríamos preparados para nuestra vida terrenal y que estaríamos en una condición tan paupérrima como el pecador que anda común por ahí. Significa que no estamos preparados. Y dice que ni siquiera uno en cada 20, lo que significa ni siquiera 5 en cada 100.
estamos preparados para recibir a Jesús